porque está con nosotros Patricio Villegas, bienvenido al programa, secretario general de SUTEBA La Plata, para contarnos sobre la situación de los colegios en la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con la infraestructura, sobre todo, de los colegios de nuestra ciudad de La Plata? Y la verdad lo que está pasando es el deterioro progresivo después de 4 años de abandono de políticas que garanticen las condiciones para aprender y enseñar dentro de las escuelas de la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, miremos el 2018, lo que ocurrió en Moreno, que es la muestra trágica de una política de desidia que define dejar a la deriva las escuelas en la provincia de Buenos Aires, con una gobernadora que en la campaña electoral hablaba de la importancia de la educación pública, del salario de los maestros, de la importancia del alimento de las niñas y niños que asisten a las escuelas, y que después, cuando tuvo que llevarlo a la política, lo que eligió fue atacarnos, a los docentes, a las docentes, atacar a los dirigentes sindicales. Llegó a colocar algo que era impensado en la página del ABC, la ficha de desafiliación para los afiliados de los sindicatos docentes, llamar a voluntarios cuando hacíamos jornada de protesta. La gobernadora publicó la ficha de desafiliación. En el ABC, en la página del ABC había una ficha de desafiliación. Que es la página oficial del Ministerio de Educación, de la ¿no? Dirección General de Cultura y Educación. O sea, para que se desafilien los docentes que quisieran desafiliarse. De los sindicatos. Un ataque directo. La verdad que no sabía a lo que se enfrentaba, porque la verdad los docentes, las docentes dieron una muestra cabal de lucha como lo hicieron en los 90, construyendo una unidad un poquito más grande de la que teníamos. Pasamos de un frente de unidad docente a un frente de unidad docente bonaerense, incorporando a un gremio importante de la educación como es UDOGBA. Y acá en La Plata nosotros supimos interpretar la decisión de las compañeras y los compañeros de la base de la escuela y conformamos el bloque sindical de educación, que es el que lleva las acciones en unidad y escuchando a lo que crece desde el pie, a lo que dicen las maestras, los maestros en la escuela, como política sindical. Ahora vos hablás de estos 4 años y se me venía a la cabeza la imagen de la primera gran represión de Mauricio Macri a los docentes en aquella noche, me acuerdo, de lluvia, que se quería montar una carpa, ni siquiera una carpa, era como un aula rodante, una aula itinerante. La escuela pública itinerante. Exacto. Hubo represión. No les permitieron, no solamente no les permitió, sino una represión brutal a los docentes y las docentes. Y al otro día la carpa estuvo instalada y estuvo 30 días y después salió a recorrer el país. No midieron la fuerza y la voluntad que tienen las maestras y los maestros de la provincia de Buenos Aires y la República Argentina. No vieron la capacidad de movilización y organización y las convicciones, porque no las dejamos, las convicciones son las mismas. Hoy me preguntaban qué pensábamos en este paso a un nuevo gobierno. Y la verdad que nosotros las banderas no las vamos a bajar, porque son las banderas de la defensa de la educación pública, la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores, y la defensa al derecho de tener una educación digna y de calidad y gratuita en la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros estamos tranquilos. Y vamos, lo que sí aclaramos, que no nos da lo mismo que nos gobierne la derecha o que nos gobierne un gobierno nacional y popular. ¿Por qué? Porque la pregunta es qué nos hace pensar a nosotros y a nosotras que confiar en un gobierno nacional y popular. Y bueno, porque hubo 12 años de historia que marcaron que había una paritaria nacional docente, que este gobierno vino y la tiró, y aumentó la conflictividad en la República Argentina, la conflictividad gremial en la República Argentina. Uno mira el mapa del conflicto de los últimos 4 años, los últimos 2 años, que fue cuando se derogó la paritaria nacional, y ve que en distintas provincias paros interminables, inequidades. Se borró planes y programas que hacían a la calidad educativa, que estaban durante 12 años. Eso nos hace mirar con esperanza hacia adelante. Teníamos paritaria y en las 12 paritarias, si uno mira el promedio, siempre estuvo por encima de la inflación, la paritaria docente. Entonces eso es lo que nos hace pensar que se vienen tiempos mejores, que se vienen tiempos de pelea, porque la derecha no va a entregar la llave y se va a ir. Va a disputar el sentido común de los compañeros y las compañeras, va a disputar el sentido común de la gente y va a empezar a querer enfrentarnos de vuelta. Por eso es importante profundizar el camino de la unidad y empezar a dar un debate para poder, de una vez por todas, dar y ganar esa batalla cultural que es la que creemos nosotros, que es la que nos va a potenciar como ciudadanos y ciudadanas
de la República Argentina. Decíamos al principio que, por ejemplo, el Colegio Normal 1 hoy está sin clases por una cuestión de zoonosis, por el estado que están las aulas en la que los chicos no pueden asistir. Hablábamos también que hay escuelas con clausura por parte de Camusi o escuelas con agua. Contanos más detalladamente cómo están las escuelas físicamente, ¿no?, en la ciudad. El caso Normal 1, desde el mes de julio, las autoridades de esa unidad académica, porque quiere decir que en esa institución funcionan todos los niveles, inicial, primaria, secundaria y terciario, elevaron situaciones de conflicto, tal cual lo hacen todos los directores cuando hay un problema, y no hubo nunca una respuesta. Es más, la cooperadora de la escuela se organizó y empezó a hacer eventos para juntar fondos para colocar una red que evita que la llegada de las palomas. Todo esto se agrava cuando llegan los calores. ¿Por qué? Claro. Porque al estar inundada de palomas el edificio, empiezan a aparecer los piojillos y empezaron a aparecer los primeros casos de dermatitis en las alumnas y en los docentes. Y ahí se empezó a tensar la cuerda. La comunidad se organiza, saca y muestra el problema a la comunidad, lo toman los medios. El jueves hicieron un corte de calle. El viernes de la semana pasada hubo una movilización acompañada por los sindicatos del Bloque Sindical de Educación al Consejo Escolar. Ahí nos recibe la presidenta del Consejo y se compromete ante padres, docentes, los equipos de conducción y los sindicatos, de realizar una desinfección, una desinsectación y a empezar a trabajar en lo que es el Ministerio de Salud a través del Departamento de Vectores y el Departamento de Zoonosis, que ya había emitido criterio diciendo que las palomas son un problema, para dictaminar si fehacientemente no están dadas las condiciones de seguridad y higiene en las escuelas para poder empezar con un segundo paso y pedir un asesor de esos organismos para trabajar en ese sentido, que era la erradicación de las palomas y después la colocación de una malla, si eso era lo aconsejado. Bueno, nada de eso ocurrió, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes, ni el martes. Y el martes, el equipo de conducción, la unidad académica plena, tomó la decisión, tal cual nos ampara el reglamento de instituciones escolares, de suspender las actividades ante la presunción de riesgo de salud para aquellos que habitan la escuela. Y ahí estamos. Sí, tenemos que dejar bien en claro que ese equipo de conducción escolar, con todo el plantel docente, lo que realizó en esta época del año, un plan de continuidad pedagógica para aquellos que todavía no han cerrado el año, que es en primaria inicial, se garantice el derecho a la educación, en secundaria acompañar las mesas de examen y en terciario dar final al ciclo lectivo 2019. Pero en otros espacios que no sean dentro de esos. En otros espacios que no son en la escuela, exactamente. Y de hecho, esos trabajos no lo pueden hacer auxiliares, ¿no? La limpieza del espacio no lo puede hacer auxiliares. No, para nada. Mirá, los auxiliares son los encargados de la limpieza según la actividad que tengan y el tipo de cargo que ocupen dentro de la escuela. Ahora, lo que no tienen que hacer es exponerse, porque la verdad, las condiciones de seguridad y higiene son para absolutamente todos los que habitan la escuela. Son trabajadores de la educación docente y trabajadores de la educación no docente. No hay trabajadores de primera y de segunda. Claro. Hay trabajadores que tienen derecho y que tienen que ser respetados. Un caso similar pasó en la primaria 5. Hoy hubo reunión de padres a la mañana y a la tarde. Es una escuela que viene con problemas también de palomas y de ratas. Desde el comienzo del año hubo más de 18 llamados para que se solucione el problema. Empezó a intervenir una gente que había enviado el consejo, pero en un momento decidieron parar porque estaban tratando de erradicar, pero no venían las obras de contención para que las ratas y las palomas no sigan entrando. Se ve generado como una cadena trófica virtuosa. Claro. La rata se comía el huevo de la paloma se comía unos bichitos y ahí proliferaban todos contentos dentro de la escuela con alumnos, docentes, auxiliares y padres que estaban. Y el otro tema que se dio esta semana fue el consejo escolar en escuelas de los bordes de la ciudad de La Plata que no tienen agua potable, proveía a través de distintas firmas y distintas empresas aguas en bidones. Aparentemente, digo aparentemente porque yo ya la verdad no sé si creer o no creer, que es lo que dicen los consejeros escolares del oficialismo, planteaban que, bueno, hubo un atraso en un pago de 100.000 pesos y que por eso no estaban entregándose los bidones y que se iba a solucionar. Eso lo dijeron el lunes. Al día de hoy no tenemos noticias. Es más, en la escuela 46 de Arana y la secundaria 94 hoy acercó agua el ejército argentino para garantizar la higiene de la escuela. Y después decir otras cosas. Cuando
La comunidad se expresa cuando los directores toman la decisión de suspender actividades, cuando plantean el problema ya fue planteado a los supervisores, que son los inspectores. La respuesta a veces es la presión. Y eso es lo que ocurrió en el Normal 1. Fueron el jueves 4 inspectoras y en vez de poner el ojo y ponerse al servicio, que es lo que tiene que hacer un inspector, de asesorar para salir de esa situación, lo que hicieron fue poner el ojo en un tacho de basura, porque decía que había mucha basura en el tacho y en un baño que estaba sucio. O sea, mientras hay palomas muertas, ellos miran un tacho de basura. Claro. Y la realidad, las dos cosas tenían una explicación, porque encima de eso, en todas las escuelas de la Ciudad de La Plata, el Consejo Escolar no provee insumos para la limpieza. En las escuelas que hay lo provee los compra la cooperadora. En el Normal 1 compraron unas bolsas grandes y deciden que se llena hasta el tope para no para andar... poder ahorrar bolsas. Ahorrar bolsas. Claramente. Y en el tema del agua, no limpiaron ese baño, no valieron ese baño porque estaba tapado y el Consejo Escolar no lo vio arreglar. Claro. Entonces yo digo esto, desde la Dirección General de Escuela dejaron solos a los equipos de conducción escolar. Desde el Consejo Escolar dejan solos a los equipos de conducción escolar. Y desde el municipio, que tiene dinero y fondos para empezar a paliar emergencias por el fondo educativo, también los dejan solos. Marca algo que ocurre desde que sumó este gobierno, que es el abandono de políticas públicas que tengan que ver con educación, con salud. En Florencio Varela se cayó un techo también. Se cayó un techo arriba de una docente, exactamente. Y hirió una docente. Y una docente. Acá en la Ciudad de La Plata, en el año 2018, un docente de una escuela especial en Romero recibió una descarga eléctrica. La verdad que las escuelas en la provincia de Buenos Aires son un polvorín. Por eso es importante que el gobierno que asume escuche a los que habitan las escuelas, escuche a los representantes de esas bases que tienen un mapa del territorio y que tome en sus manos esa situación y plantee cómo, en un plan de emergencia, dar solución a esos problemas de infraestructura que no van en otro sentido que cuidar la vida de aquellos que habitan la escuela. ¿Qué es responsabilidad del Estado? Generar las condiciones de seguridad y higiene para aquellos trabajadores y trabajadoras, y en este caso en las escuelas, a los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas que asisten a la escuela pública para que estén tranquilos. Los padres y las madres dejan lo más importante que tienen en su vida, que son los hijos, dentro de la escuela. Y los gobiernos que tienen la responsabilidad de gestionar estos organismos públicos que son las escuelas, tienen que generar retribuir con políticas activas esa confianza que depositan las comunidades en lo que es la educación pública. Ahora, históricamente desde SUTEBA se pidió que el gobierno provincial los convoque antes de arrancar las clases, que sea antes incluso del principio de año. ¿Ustedes tienen pensado convocar o tratar de reunirse con Kicillof? Los compañeros paritarios, que son los compañeros del SUTEBA, UDOG y los sindicatos que participan de la mesa paritaria provincial, porque no somos las seccionales, piden una mesa de reunión con Kicillof para discutir, como se lo han pedido a Vidal. Siempre es mejor empezar a discutir en diciembre, así. El otro día sacaron una frase de contexto de Roberto Baradel planteando, y muchos se preguntaban, hasta muchos compañeros del SUTEBA que son de la lista de oposición, marcando que Baradel había dicho que a este gobierno no había que hacerle paro y que había que iniciar las clases sí o sí. La verdad que esa patraña orquestada de los medios concentrados y tomado por algunos que son funcionales y que fueron funcionales a la derecha, marcaban esto. Y la verdad que si uno leía, porque después apareció un informe con la frase de cada uno de los 4 inicios de clase de Vidal, desde el SUTEBA nosotros queríamos que empiecen las clases, porque nosotros consideramos que el mejor lugar donde pueden estar las niñas, los niños, los jóvenes y las jóvenes es en la escuela. Y tiene que comenzar la clase por responsabilidad del gobierno, que es el que abona los salarios, el que genera políticas públicas para mejorar la calidad educativa, y que en estos 4 años la verdad lo vimos regateado. Y armaron una pancarta de mentira diciendo que nosotros rechazábamos las paritarias, que nos ofrecían mucho, y ese velo se cayó en la paritaria de 2019 cuando tuvieron que reconocer que había pérdida de poder adquisitivo en el 2018 y tuvieron que pagar la cláusula gatillo, que fue un logro del Frente de Unidad Docente Bonaerense para todos los trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires. Por eso nosotros, nosotras, los trabajadores y las trabajadoras de la educación, enrolados en los distintos sindicatos del Frente de Unidad Docente, estamos orgullosos porque podemos mirar a nuestras compañeras, a nuestros compañeros en las escuelas a la cara porque dimos una batalla ejemplar. Y si el gobierno de Kicillof, el gobierno de Vidal
se fue derrotado por 14 puntos, nosotros tuvimos mucho que ver. Muchas gracias. Bueno, muchas por haber gracias, venido. Patricio. No, gracias a ustedes por Muchísimas invitarme. gracias.